Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer esta cesta que queda genial como decoración para un dormitorio. Espero que les guste mucho, no olviden regalarme un like y por favor si pueden me comentan si les gusta o no les gusta que les haga este tipo de videos, ¿vale? Así me entero realmente qué es lo que, qué es lo que prefieren o si prefieren alguna otra cosa que les haga, ¿vale? Espero que les guste mucho y no olviden suscribirse y también activar la campanita para saber cuándo subo más videos. Los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar, hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8, ¿vale? Cerramos nuestro anillo y nos vamos a meter en el primer puntito y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado, ¿vale? Hacemos una cadenita y para la vuelta número 2 vamos a hacer una fila de aumentos, ¿vale? Vamos a hacer de donde sale esta cadena, ahí va a ser nuestro primer punto siempre, ¿vale? Entonces vamos a hacer como si esta cadena no existiera. Hacemos 2 puntos bajos, ¿vale? Esa es la secuencia. Hacen 2 puntos bajos juntos por toda la vuelta y al finalizar van a tener 16 puntos. Hacen aumentos en todos los puntos y nos volvemos a encontrar. Ahora seguí al final y miren, por una duda que tenía yo cuando empecé a tejer, ¿vale? Por las dudas, si les pasa lo mismo que a mí. Este punto de acá, ahí, no se teje, ¿vale? Porque ya sale esta cadena que hicimos al principio. Este ahí no se teje. Entonces ahora ya tengo mis 16 puntos. Voy a cerrar la vuelta con punto deslizado, ¿vale? Y hago una cadena, siempre empezamos igual. Ahora para la vuelta número 3, si quieren ya podemos ir escondiendo esta hebra del anillo mágico, si no la escondieron ya. Y si no, hacen un nudito, ¿vale? Pero no la dejen así solita. Entonces para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vale, esa es la secuencia, un punto bajo y un aumento. Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos y nos volvemos a encontrar. Cerramos la vuelta número 3, como siempre, les quiero mostrar. Cuando cerramos la vuelta no precisamos este marcador porque no estamos trabajando en espiral, ¿vale? Entonces no hay manera de perdernos porque ahí tenemos un escaloncito, ¿vale? Y se sabe que la vuelta deberíamos cerrarla aquí, ¿vale? Pero para las que se pierden, las que están empezando, pueden poner un marcador sin problema. Lo ponen ahí al principio, siempre, ¿vale? Bueno, voy a cerrar mi vuelta con punto deslizado. Cierro y hago una cadenita, ¿vale? De donde sale esa cadena voy a hacer un punto bajo. Ven, ahí pondrían el marcador, si quieren, ¿vale? Ahí. En esta cadenita que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces la secuencia para la fila número 4 va a ser 2 puntos bajos y un aumento. ¿Vale? Van a repetir esa secuencia y nos volvemos a encontrar. Hacen 1, 2 y el aumento. Al finalizar la vuelta van a tener 32 puntos y nos volvemos a encontrar. Cierro mi vuelta. Hago una cadena
Y para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. Hago 1, 2 y 3 y el aumento, ¿vale? Esa es la secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 40 puntos y nos volvemos a encontrar. Cerramos nuestra vuelta, hago una cadena y para la vuelta número 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y luego el aumento, ¿vale? Repiten esa secuencia y al finalizar van a tener 48 puntos. Bueno, vamos a cerrar la vuelta y hacemos una cadena. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa es la secuencia. Al finalizar la vuelta van a tener 56 puntos y nos volvemos a encontrar. Cierro mi vuelta, hago una cadenita y para la vuelta número 8 voy a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento, ¿vale? Esa es la secuencia. Al finalizar la vuelta van a tener 64 puntos y nos volvemos a encontrar. Bueno, chicas, terminé mi vuelta, ¿vale? Como estamos haciendo cierres, digamos, de cada vuelta, nos queda esta línea aquí. Pero bueno, tampoco me parece tanto. No queda súper feo ni nada. Y estas puntas que quedan acá, ¿vieron? Así. Esos serían los aumentos. Si ustedes quieren que quede un círculo perfecto, lo que tienen que hacer es que los aumentos no caigan uno arriba del otro, ¿vale? Los tienen que ir intercambiando. Si quieren que se los explique, me avisen y les hago un video. Bueno, ahora vamos a empezar a subir. Como vamos a empezar a subir, vamos a empezar a contar de la fila 1, ¿vale? Como si empezáramos del principio. Entonces, donde hago siempre el punto deslizado, digamos, lo que voy a hacer es coger solo la hebra, solo esta hebra, así, ¿vale? Ahí. Y como tenemos 64 puntos en total, vamos a hacer 64 puntos. Y ya cierro esta vuelta, ¿vale? Que no la habíamos cerrado. Pero cogiendo solo una hebra, como les dije. Hago una cadena como siempre. Esto va a ser siempre así en todas las filas, ¿vale? Y esta cadena no va a contar como punto bajo. Entonces me meto ahí mismo y hago mi primer punto bajo, ¿vale? Y si quieren, le ponen un marcador. Ahí, ¿vale? Eso es como ustedes quieran. Entonces, lo que voy a hacer es un punto bajo por toda la vuelta, ¿vale? Solamente cogiendo la hebra que les dije. Al finalizar la vuelta van a tener 64 puntos, ¿vale? Porque no van a hacer ningún aumento, van a hacer los mismos puntos. Y les va a quedar de esta manera. Siguen hasta el final y nos encontramos. Ya estoy terminando mi vuelta y como les dije tienen que tener 64 puntos, ¿vale? Recuerden que ahí no se teje, porque de ahí sale la cadena, ¿vale? Bueno, entonces lo que van a hacer ahora, recuerden que les dije que esta sería la primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 hasta las 5 van a hacer un punto bajo por cada punto, ¿vale? Entonces van a cerrar así como siempre. Cerramos con punto deslizado, una cadena y hacemos el primer punto en donde sale esta cadena, ahí, ¿vale? Y tienen que tener 64 puntos, si tienen dudas los cuentan. Entonces hacen un puntito por cada punto de la fila 2 a la fila 5 y vamos a hacer cambio de color, ¿vale?
Ahora sí, lo que no les dije es cogiendo las dos hebras, las dos. Mis 5 filas, ¿vale? Y me queda hacer el último punto. Lo hago, pero voy a cerrar con el color blanco o con el color que ustedes hayan elegido, ¿vale? Así. Cierro normalmente, pero con el blanco, con punto deslizado, hago una cadena y sigo haciendo puntos bajos igual que hicimos aquí, ¿vale? Vamos a hacer 64 puntos, un punto por cada punto, ¿vale? Siempre el primero, recuerden que lo hacemos ahí mismo donde sale esta cadena, ¿vale? Y vamos a ir escondiendo estas dos hebras, ¿vale? Las esconden y las cortan. Yo ya la había cortado esta, ¿vale? Yo voy a seguir tejiendo y ya les digo enseguida cuántas vueltas hice. Así es como me está quedando, y hice 16 vueltas en color blanco, ¿vale? Y 5 en mostaza, o sea 21 en total. Dejé así cerramos juntas. Entonces el último puntito no lo hice, lo voy a hacer ahora cuando cierre, ¿vale? Vamos a cortar una hebra un poco larga para rematar bien y esconder. Y entonces nos metemos aquí en el primer punto donde comenzamos, ¿vale? Y ahora cogiendo solo la hebra de adentro, así, hacia adentro, ¿vale? Apretan un poco, acomodan y escondemos por adentro. Voy a cambiar la aguja. ¿Vale? Esconden bien y pueden cortar. Entonces así es como nos queda. Como no trabajamos en espiral e hicimos cierre de vueltas, nos queda esta cicatriz aquí, ¿vale? Pero tampoco es tanto, no es que quede súper fea ni nada. Obviamente ahí la vamos a dejar o hacia atrás, o en este caso le vamos a poner una orejita tapando, ¿vale? Las orejas, hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a trabajar en espiral, ahora precisamos marcador, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo. Vamos a ir escondiendo esta hebra, ¿vale? Para la fila 2 vamos a hacer aumentos. Van a ser 6 aumentos, en total van a tener 12 puntos, ¿vale? Vamos a poner el marcador en el primer punto. Y hacen un aumento en cada punto y nos volvemos a encontrar. Para la fila 3 hacemos un punto bajo, lo marco, un aumento, y esa es la secuencia, ¿vale? Un punto bajo y un aumento. Al finalizar la vuelta van a tener 18 puntos y nos volvemos a encontrar al final. ¿Vale? De la vuelta 4 a la 8 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, o sea 18 puntos, ¿vale? Nos van a quedar en total. Hacemos un punto bajo por cada punto de la vuelta 4 a la vuelta número 8 y nos volvemos a la fila número 9. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2,
3, pongo mi marcador en el primer punto, 1, 2, 3, ahí, y voy a hacer una disminución, ¿vale? Esa es la secuencia, 3 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta van a tener 15 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, ¿vale? En total van a tener 15 puntos. Hacemos un punto bajo por cada punto y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 11 hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, pongo el marcador en el primero y hago una disminución, ¿vale? Esa es la secuencia, 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos y nos volvemos a encontrar. De la vuelta número 12 a la 15 hacemos un punto bajo por cada punto, ¿vale? En total van a tener 12 puntos. Un punto bajo por cada punto y nos volvemos a encontrar. De la vuelta 12 a la 15. Ya terminé. Van a cortar una hebra larga para coser al cestito. Tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Podemos sacar el marcador. Recuerden que tenemos 12 puntos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es unir. Vamos a unir punto con punto de esta manera. Vale, tenemos el cesto, ¿vale? Y esta es la parte donde vamos a poner una orejita donde se nota el cierre de las vueltas. Entonces vamos a cerrar de esta manera. Buscamos más o menos el medio, no tiene por qué quedar perfecto tampoco. Yo siempre lo hago a ojo, pero bueno, buscar más o menos el medio, que sería aquí, y ahí van a coser una oreja, ¿vale? Y la otra lo mismo, ¿vale? Que les quede luego así. Y así quedaría, ¿vale? Hacen lo mismo como les dije con la otra. Si quieren le dan otras vueltas más para que quede más segura. Luego lo que pueden hacer es la meten hacia adentro, ¿vale? Salen atrás y hacen un nudito por aquí. A ver si se ve, ahí. Hacen un nudito por aquí. Y esconden por adentro de la oreja, ¿vale? Lo esconden bien y pueden cortar. Vamos a doblar una aguja lanera un hilo negro, ¿vale? Lo que hice fue buscar la mitad entre oreja y oreja y puse un marcador, ¿vale? Luego bajé 1, 2, 3, 4, 5 y entre las 5 y las 6 puse un alfiler, también sacando la mitad por el marcador, más o menos, ¿vale? Y puse el alfiler en el medio del punto, ahí, ¿vale? Entonces vamos a dejar de distancia entre ojo y ojo 5 puntos. Tengo uno ahí en el medio y dejo 1, 2 y 1, 2 de este otro lado, ¿vale? En total 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora para hacer el ojo vamos a utilizar
1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y para el otro lo mismo. 1, a ver si se ve bien, sí. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y pongo el marcador. ¿Vale? Voy a hacer un ojito y ya vuelvo y hacemos el otro juntos. Bueno, así es como me quedó el ojo. Y ahora vamos a hacer el otro con el mismo hilo, ¿vale? Saco el alfiler. Me meto ahí. Saco este otro alfiler. Y me meto ahí. ¿Vale? Ahora vamos a... Este ya lo voy a sacar así no me molesta. Ahora vamos a entrar a este punto donde comenzamos. ¿Vale? Entonces no aprieten mucho, así queda el ojito como caído. ¿Vale? Ahí. Y salimos ahí. Ustedes vayan mirando porque yo siempre digo lo mismo, pero a mí me cuesta explicar esto. No sé explicarme bien, así que ustedes vayan mirando, ¿vale? Siempre les recuerdo, pero hay 3 puntitos en el video que pueden poner la velocidad más lenta o más rápida si ven que se pierde. Me meto abajo y salgo arriba en el costadito. ¿Vale? Ahora lo mismo, abajo y arriba. Abajo, arriba. Abajo y ahora aquí. Y hacemos el último puntito así de este lado. ¿Vale? Y así es como nos queda. Ahora lo que vamos a hacer un nudito por aquí y esconden, ¿vale? Obviamente que se va a notar de este otro lado, que tampoco importa tanto porque queda hacia adentro, pero bueno, tampoco queda muy lindo, pero es lo que hay. Lo que pueden hacer también es ponerle un frasquito de vidrio o algo de eso a la medida del cesto para que quede más firme también. Bueno, de vidrio o de plástico. Ya hice un nudito y corto. Vamos a hacer la nariz y vamos a enhebrar un hilo en una aguja lanera y el del color que ustedes quieran. Le voy a hacer este color porque me gustó para combinar, pero bueno, ustedes hacen el color que quieran. Entonces voy a contar desde donde empieza el ojo. Entonces hago 1, 2, 3, 4 filas más abajo, ¿vale? Entre la 4 y la 5 ahí me meto. Y donde está la pestañita, ¿vieron? Me salto un puntito. Entonces voy a ocupar 1 y 2 puntos. Miren qué bonita. Bueno, paso de nuevo. Vale, y ahora lo que van a hacer es esconder por adentro igual que hicimos con el ojo. Y así es como nos queda terminado el cestito. Espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo más videos. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.